cuatro grandes formas. Yo siempre uso o acostumbro a utilizar una figura que nos dice Gordillo en su libro. Él habla de una pizza. Dice, imagínense ustedes una pizza que la cortamos en cuatro grandes porciones, la cortamos en cuatro. Arriba a la izquierda vamos a tener los actos, arriba a la derecha vamos a tener los hechos, abajo a la izquierda vamos a tener los reglamentos, abajo a la derecha vamos a tener los contratos, ¿sí? Actos, hechos, reglamentos y contratos. Los actos administrativos es un tema también crucial en nuestra materia, que ya lo hemos ido viendo, y entendíamos por contrato a toda declaración unilateral de voluntad realizado por un órgano en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales y en forma directa. Ejemplo de esto, ya hemos visto esto, no quiero que nos detengamos en temas que ya hemos visto, pero un ejemplo de acto típico sería una designación, sería una sanción, sería que le apliquen una multa, cuando rindan el examen final y el profesor le diga aprobó, aprobó, sería un acto administrativo. ¿Por qué? Porque es una declaración de voluntad realizada por el profesor, realizada por un órgano en ejercicio de la función administrativa, es decir, por un empleado del Estado, por un funcionario del Estado que está ejerciendo la función administrativa y que produce efectos jurídicos. ¿Qué significa producir efectos jurídicos? Significa que hacen nacer, generarse, modificarse, extinguirse derechos u obligaciones. Entonces, decíamos que esto de el momento que el profesor le diga aprobó su examen alumno, en ese momento hay una declaración de voluntad de un órgano estatal que está en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos, es decir, que hace nacer, modificarse o extinguirse derechos y obligaciones en forma individual. A usted lo están aprobando, a usted lo están reprobando. Y en forma directa, una vez que le dijeron aprobó y le firman la libreta, le cargan la nota, no hace falta otro acto para que ustedes estén aprobados, es directo. O sea, el acto administrativo produce efectos directos. Ese es un típico ejemplo, fácil de entender, fácil de analizar, de un acto administrativo. O una persona que está mal estacionada y le aplican una multa, una declaración unilateral del Estado. Cuando decimos unilateral significa porque no necesita que la otra parte le preste consentimiento o no. El acto es válido emanando de uno solo de los lados. Así como el profesor le dice aprobó alumno, el policía le puede decir le estoy aplicando una multa por estar mal estacionado. No es un contrato, no es un vínculo de dos partes, ¿sí? Tener el auto mal estacionado y que le apliquen una multa es una declaración unilateral realizada por un órgano, en este caso el policía de tránsito, en ejercicio de su función como policía, que produce efectos jurídicos, es decir, hace nacer obligación de pagar la multa en este caso, en forma individual a mí, porque a mí me la está haciendo la multa, y en forma directa, porque después de la multa no hace falta otro acto más para que la multa haya sido y quede aplicada. ¿Mm? Entonces, reiteremos, acto administrativo, declaración unilateral de voluntad realizada por un órgano en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales en forma directa. Eh, esta bolilla, bueno, ya la vieron. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Quiere sacarse alguna duda? ¿Consultar algo del tema concretamente acto administrativo? ¿Lo tienen clara? Bueno, mejor, porque es un tema muy importante también de la materia. Eh, el otro gran grupo, decíamos, de estas cuatro porciones grandes de la pizza, de arriba a la derecha, los hechos. Los hechos decimos que son acontecimientos fácticos, cosas que pasan. Los hechos, a su vez, pueden ser de distintos tipos de clasificaciones, pero vamos a ver algunas de ellas. Los hechos pueden ser de la naturaleza o pueden ser del hombre. De pronto que caiga una tormenta, que corra viento, que que un volcán entre en erupción, que se produzca un tsunami. Eso es un hecho, son cosas que pasan, ¿sí? Esas cosas que pasan, de los ejemplos que les acabo de decir, son cosas que pasan de la naturaleza, sin intervención del hombre. Eh,
Ahora, también hay hechos en los que interviene un hombre. En el caso de un hecho en el que interviene un hombre, estaríamos hablando de hechos humanos. ¿Mm? Por ejemplo, no sé si habrán visto ustedes en las noticias en estos últimos días un hecho medio impresionante de ese artista que estaba filmando una película en Estados Unidos y le cambiaron las balas de mentira, digamos, que tenía para filmar las películas, un revólver, y le pusieron balas en serio, o sea, balas de verdad, balas de plomo. Y este señor disparó el arma y hirió de muerte al director de la película. Uno puede decir, ¿y eso qué es? Y bueno, esos son hechos, es algo que pasó. Y si interviene una persona en lo que pasó, estaremos hablando. eh, Sandra dice que no se escucha. ¿A todos les pasa lo mismo o solo a Sandra, por favor? ¿Lo Sí, se escuchamos, escucha, profe. profe? Sí, sí, se Se escucha, escucha, profe. profe. A ver, veamos qué es lo que le pasa a Sandra. Sandra Salazar, ¿nos escucha, Sandra? Parece, Sandra, que el problema es de su computadora o de su teléfono. Le pido que lo controle bien, porque el resto de los compañeros está diciendo que sí está escuchando. Gracias. Bien, entonces los hechos son cosas que pasan. Esas cosas que pasan pueden venir, decíamos, de la naturaleza o del hombre. Eh, Esos hechos pueden producir efectos jurídicos o pueden no producir los efectos jurídicos. Cuando algo produce efectos jurídicos, como decíamos recién, cuando hace nacer, modificarse o extinguirse derechos u obligaciones. Así cuando dábamos el ejemplo de que el profesor los aprueba. Cuando el profesor los aprueba, significa que ustedes adquirieron un derecho, a decir, esta materia ya es una materia más de las que tengo en mi camino hacia el título de contador, ¿sí? Una vez que el profesor les dio la nota y la aprobaron, entre las consecuencias que hay es que no la tienen que volver a rendir, entre las consecuencias jurídicas es que ya ustedes la tienen dentro de lo que vendría a ser su patrimonio académico. Esa materia ya es una materia que ustedes tienen aprobada. Ustedes tienen un derecho. ¿Mm? Es decir, produce efectos jurídicos. Eh, Cuando a una persona le aplican una multa, y cuando a una persona le aplican una multa, tiene consecuencias jurídicas, tiene efectos jurídicos, tiene que pagarla. Cuando a una persona lo eligen en un cargo, lo designan en un cargo, perdón, o sea, lo designan odontólogo en un centro de salud, que tiene que cumplir horario de X hora a X hora. A partir de ahí empiezan derechos y obligaciones. Derecho a poder entrar a su trabajo, derecho a poder cobrar su sueldo y obligación también de cumplir con las misiones y las funciones que le encomiendan. Bien, entonces volviendo al tema de hechos. Hechos, entonces a diferencia de los actos, es que los hechos son acontecimientos, cosas que pasan, mientras que los actos intervienen la voluntad. Imagínense la diferencia entre que a una persona se le caiga el celular al piso o que se enoje y agarre el celular y se lo tire por la cabeza a otro. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay entre uno y el otro? El que se le caiga el celular al piso será un hecho, y que se enoje y le tire el celular al otro es un acto. ¿Mm? Si uno los ve, si uno lo ve desde afuera, pareciera que es lo mismo, o el acto pareciera muy similar, pero en los hechos no es tan similar cuando alguien quiere o tiene la intención de realizar determinado tipo de conducta. Bien, la tercera gran forma de la que estamos hablando era acto, hecho, reglamento. El reglamento, el concepto es bien parecido al de acto, pero con una gran diferencia al final en cuanto a sus efectos. Los reglamentos son declaraciones de voluntad, también unilateral, realizada en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos, y ahí viene la diferencia con los actos, generales y en forma directa.
Es decir, los reglamentos, a diferencia de los actos tienen efectos individuales. Cuando se los aprueba, se lo aprueba a usted. Cuando le aplican una sanción, se la aplican a usted. Cuando la designa el ministro de Economía, lo designa el ministro de Economía a usted. Ahora, el reglamento, estamos hablando de normas generales y abstractas. Es decir, son normas que aplican a un número indeterminado de personas y les alcanza cuando la figura que se ha pensado en abstracto se concreta. Le doy un ejemplo. Si uno dice, imagínense ustedes la biblioteca de la facultad, dice el préstamo, estoy inventando porque no sé exactamente la normativa, pero un ejemplo, eh, los libros se prestarán por 48 horas. Esa norma es un acto administrativo o un reglamento. ¿Qué creen ustedes? Reglamento. Reglamento. Muy bien. ¿Por qué es un reglamento? Porque se aplica para todos, sería general. Exacto. Ahora, una persona no lo devuelve dentro de las 48 horas y le piden que lo devuelva, no lo devuelve, pasa más tiempo y la dirección de la biblioteca decide aplicarle una sanción y decir al alumno Juan X, no le vamos a prestar los libros por 2 meses por no haber cumplido con la normativa de la biblioteca. ¿Ese acto qué sería? ¿Un reglamento o un acto administrativo? Acto administrativo. Muy bien. ¿Por qué es un acto administrativo? Porque va para esa persona solamente. Porque tiene un alcance individual y directo. Exacto. En una pileta de natación, en un balneario, cuando uno va, por ejemplo, al balneario Samena o al balneario que está al frente de la Plaza Alvarado, y dice un cartel y la normativa del balneario en la que dice que está prohibido ingresar a la piscina sin haberse dado una ducha antes. Eso es reglamento. Si hay un cartel que responde a una normativa en la que dice que, no, que está prohibido correr alrededor de la pileta, porque piensan que si se corre con el piso mojado, la gente se puede refalar y caerse. Entonces se prohíbe correr alrededor de la pileta. Si se prohíbe tirarse de cabeza, estamos todos hablando de normas reglamentarias. Ahora, si hacen una revisación médica antes de entrar, que también es obligatorio en algunos lugares, y emiten un certificado en el que dice que el señor Juan Pérez puede entrar a la pileta porque ya ha sido revisado y está en condiciones de salud para entrar. Eso va a ser un acto, porque eso se refiere a una persona individual, no a todos, ¿sí? Eh, Hay distintos tipos de reglamentos, la clase de hoy no es de reglamento, pero para que lo recuerden y para que lo repasen y lo tengan muy en cuenta, porque también es importante en esta materia, el tema del reglamento son los reglamentos de ejecución, los reglamentos delegados de integración, los reglamentos autónomos y un tipo de reglamentos muy especial que son llamados los reglamentos de necesidad y urgencia, o también llamados decretos de necesidad y urgencia, que tienen la característica muy especial de parecerse en esencia mucho a las leyes. Es decir, se le permite al, al Poder Ejecutivo, en el caso del presidente de la Nación, en la Nación, a los gobernadores a nivel provincial e incluso a través de ordenanzas, referéndum, a los intendentes municipales, al dictado de normas de naturaleza legislativa, pero a través de procedimientos de naturaleza administrativa. No les voy a complicar mucho de este tema en este momento, porque ese es un tema específicamente de reglamentos. Bueno, y ahora entramos al tema de la clase, puntualmente del tema de la clase de hoy, que es el de contratos, ¿sí? Eh, Contratos, a ver, ¿quién de ustedes me puede ayudar a definir qué es un concepto de contrato? ¿Qué es un contrato?
Un acuerdo bilateral entre dos partes. Muy bien, estamos haciendo ahí un acercamiento a la idea de contrato. Bien, Verónica, un acuerdo de voluntades, bien. Ahora, yo le hago una pregunta. Si yo les digo, chicos, ¿les parece que para festejar que ya termina el año y nos juntemos el sábado, o perdón, el lunes en la facultad a tomar un café a las 5 de la tarde, por ejemplo? Y ustedes me contestan, bueno, ok, dale. Eso es un acuerdo de voluntades, ¿no es cierto? Si nos ponemos de acuerdo en encontrarnos a tomar un café a las 5 de la tarde en un bar de la facultad, es un acuerdo de voluntades. Ahora, ese acuerdo de voluntades es o no un contrato. No puedo decir que ese acuerdo de voluntades de que no tomar un café, no podemos decir que ese acuerdo de voluntades es un contrato. ¿Mm? Entonces, los contratos son acuerdos de voluntades, pero no todos los acuerdos de voluntades son contratos. ¿Mm? Para que haya un contrato, acá Gabriela nos da una definición y también María Milagro nos dice, el contrato es uno de los diversos medios jurídicos que usa la administración en el desarrollo de su actividad. Sí, pero vamos a definir un poquito más concretamente y por eso acá María Milagro nos da una aproximación más cerca. Surgen derechos y obligaciones, ahí está la clave. ¿Mm? Es un acuerdo de voluntades del que surgen derechos y obligaciones. No es solamente de que es un acuerdo de voluntades. Por eso le digo, si quedamos en ir a jugar al fútbol el fin de semana y hacemos un acuerdo de voluntades y no vamos, o si vamos, no genera derechos y obligaciones de naturaleza jurídica. Quizás quede mal si quede como que falluteado si no voy y no les aviso, pero no produce consecuencias jurídicas el no ir. Si hacemos un acuerdo de voluntades y quedamos, como les decía recién, juntarnos a tomar un café el lunes en la facultad, es un acuerdo de voluntades, pero si lo incumplo, no tiene consecuencias jurídicas porque no tenía el nacimiento de obligaciones de naturaleza jurídica. Entonces, los contratos son acuerdos de voluntades, como bien dijeron ustedes, eh, en el cual las partes se ponen de acuerdo sobre una voluntad común tendiente a generar sus derechos y a los cuales se van a someter como a la ley misma. ¿Sí? Es decir, pensemos en un acuerdo, primero pensemos en derecho privado, después vamos a ir entrando en el mundo del derecho público más lentamente. Eh, Ustedes necesitan un lugar para vivir, por ejemplo, hagamos de cuenta que son de otra provincia o que son de otro lugar de la provincia de Salta y vienen a estudiar a la ciudad de Salta y necesitan tener un lugar donde vivir. Y, y yo tengo un departamento cerca de la facultad y ustedes me lo alquilan al departamento. Ahí no solamente hay un acuerdo de voluntades, sino lo que hay concretamente es un contrato. ¿En qué sentido? En que vamos a firmar un acuerdo de voluntades en el cual le vamos a poner un precio. Yo como propietario del inmueble me voy a obligar a que nadie lo moleste, a que el inmueble esté en buenas condiciones, que no se inunde, que tenga los servicios, que si se rompe algo me encargo de hacerlo reparar. Y ustedes, si les gustó el lugar y quieren estar ahí, pues firmaremos el contrato y deberán pagar mensualmente el monto del alquiler, deberán hacerse cargo del pago de la luz, gas, agua, lo que consuman como servicio, deberán cuidarlo, deberán respetar las normas del consorcio, si hay un consorcio, deberán pagar la despensa. Eh, es decir, surge no solo una obligaciones de naturaleza amistosa o de naturaleza de gente educada, sino que hay consecuencias de naturaleza jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, no pagan el alquiler, yo podré demandarlo judicialmente para que lo paguen y si siguen sin pagarlo, podré incluso demandar su desalojo para que en ejercicio de mi derecho a la propiedad
me devuelvan mi departamento y el que no pagó se vaya, ¿sí? ¿Por qué se puede hacer eso? Porque el efecto de ese contrato genera consecuencias jurídicas. ¿Mm? Entonces, no solo es un acuerdo de voluntades, sino es un acuerdo de voluntades generador de derechos y generador de obligaciones. Hay veces que se generan derechos y obligaciones, como el ejemplo que le decía recién de un alquiler. Hagamos de cuenta que ustedes son los dueños del departamento y yo se los alquilo. Yo voy a tener derecho a entrar a vivir y voy a tener la obligación de pagarle a ustedes el alquiler. Entonces voy a tener derechos y voy a tener obligaciones en la misma relación jurídica. ¿Por qué decimos entonces que es un acuerdo de voluntad común? ¿Qué significa esto de que es un acuerdo de voluntad común? La voluntad común implica que originariamente al principio de una negociación vamos a encontrar dos posiciones que muchas veces pueden estar hasta alejadas, hasta llegar a ponerse en un punto en el que se pongan de acuerdo. A muchos de ustedes les habrá pasado, todos los días nos pasa. Eh, por ejemplo, yo tengo ganas de vender un celular y les digo que vendo mi celular. Y les digo, yo lo vendo a 10.000 pesos. Y hagamos de cuenta que ustedes están interesados en comprar un celular. Entonces, van y lo ven a mi celular, yo se los muestro. Y ustedes vienen y me dicen, estoy interesado en tu celular, pero yo estoy dispuesto a pagar no más de 3.000 pesos por ese celular. Entonces, fíjense de que los dos estamos interesados, yo en vender mi celular y ustedes en comprarme mi celular. Pero yo lo quiero vender a 10.000 y ustedes me lo quieren comprar a 3.000. ¿Hay voluntad común en ese caso? No, no hay voluntad común, porque hay distancia entre la voluntad de uno y la voluntad del otro que impide que firmemos el contrato. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo en los términos, no estamos de acuerdo en las cuestiones centrales, en este caso en el precio. Pero resulta que seguimos negociando y a ustedes realmente les gusta mucho mi celular y aparte les está haciendo falta tener uno y yo estoy necesitado de plata y realmente no lo uso. Entonces digo, bueno, está bien, no pido 10.000, dame 7.000 y te lleva el celular. Y ustedes dicen, uy, yo haría un esfuercito, pero realmente 7.000 sigue siendo mucho, aunque 3.000 era poco. Bueno, te ofrezco 4.000. Y seguimos igual, yo sigo sin querer venderlo por ese monto y seguimos negociando hasta que, miren ustedes, me dicen, bueno, mira, acá tengo 5.000, te doy los 5.000 y dame el teléfono. Y por ejemplo, yo, que estoy realmente necesitado de ese dinero, no lo uso el celular, no me parece que esté haciendo un mal negocio, porque 10.000 era lo ideal, pero con 5.000 puede que sea el precio, estaba usado, ya se me había caído 2 o 3 veces al piso, entonces digo, está bien, perfecto, eh, está bien, te lo vendo por 5.000. En ese momento se produce el encuentro de la voluntad del vendedor con la voluntad del comprador. Es el momento donde se genera la voluntad común, es el momento donde nace la voluntad común. En ese momento, yo les entrego a ustedes el celular y ustedes me entregan los 5.000 pesos. Ahí se cerró la operación. Ahí hay voluntad común. Ahí nacen los derechos y las obligaciones. ¿Mm? Le acabo de hacer un repaso muy rápido de lo que puede ser el concepto, pero quiero que vean la diferencia que hay entre un acto administrativo, que es unilateral, yo los apruebo, el gobernador los designa, el policía de tránsito les hace una multa. Ese unilateral, hay alguien que toma las decisiones que afectan a los otros. Ese es un acto. O los reglamentos, alguien que dicta normas de alcance general, unilateralmente también, con lo que puede ser un contrato en el que la relación es de más de una parte, es decir, de dos partes o más. Estamos hablando de un vínculo, de una relación bilateral, de más de dos lados o más.
un acuerdo de voluntades comunes. ¿Mm? Eso es lo que muestra la gran diferencia de los contratos con los actos y con los reglamentos. Ahora bien, hace falta para que un contrato sea válido que el mismo haya sido sellado, que haya sido logrado, que se haya alcanzado con discernimiento, con intención, con libertad, es decir, con una voluntad libre. A una persona que la están amenazando con un arma en la cabeza para que firme un contrato, no podemos decir que firmó un contrato válido. ¿Por qué? Porque no tenía, no tenía libertad, estaba coaccionada. Una persona que puede estar bajo los efectos del alcohol o de algún tipo de droga, o que pueda haber estado dentro de un trance de coma, una persona que pueda estar en el momento de un episodio epiléptico, por ejemplo, no podemos decir que esté con discernimiento. Entonces, si firmó algo, si pareció que estaba tomando una decisión en un momento de esas características, se puede plantear de que faltaba discernimiento. Entonces, la decisión tiene que ser tomada con discernimiento, con intención, con libertad. Ahora bien, quiero que empecemos a distinguir algunos conceptos y algunos principios del mundo del derecho público con el mundo del derecho privado. Los contratos o acuerdos de voluntades entre dos o más partes tendientes a arreglar su derecho y que producen efectos jurídicos, es decir, los contratos, se pueden referir a cuestiones que sean netamente de orden privado. Ustedes quieren comprar una gaseosa, se van al almacén de la esquina y le compran al almacenero una gaseosa. Eso es una relación clara y nítidamente de derecho privado. ¿Sí? El ejemplo que también hablábamos recién, yo necesito vivir en algún lugar y ustedes tienen un departamento que me lo quieren alquilar. Vamos y firmamos un contrato de alquiler, típico ejemplo claro, sin duda, de una relación de contrato privada, una relación entre ustedes y yo de derecho privado. ¿Qué significa que sea de derecho privado? Que estamos en un plano de igualdad y que yo persigo un interés individual mío y que ustedes persiguen un interés individual de ustedes. ¿Eso está bien o está mal? Está bien, está perfecto que cada uno tenga intereses individuales. Ahora, vamos a empezar a ver cuál es la diferencia cuando al menos una de las partes, como nos decía acá Jesús López en su comentario, cuando nos decía el contrato administrativo, una de las partes es el Estado. ¿Qué pasa cuando una de las partes es el Estado, como nos dice acá Jesús? Bueno, ahí entramos ya a tener contratos con participación del Estado. Cuando el Estado participa, empieza a producirse algunas características y modificaciones propias del Estado en materia contractual. ¿Por qué? Porque el Estado no persigue fines individuales como los persiguen las personas, como ustedes, como yo, como cada uno de ustedes, como yo, carne y hueso, sino el Estado persigue un bien superior, persigue el bien común. Y nosotros perseguimos nuestro bien individual. En esa elección, en esa diferencia entre perseguir el bien común, el interés general, el interés de todo, o perseguir los beneficios o el interés personal, el sistema, la legislación, la normativa, le da prerrogativas, le da privilegios al Estado. Es decir, en la relación contractual en la que el Estado toma parte, se produce una diferencia muy grande con relación a cuando las relaciones entre dos privados. Con relaciones entre dos privados tenemos que pensar que las dos partes son iguales. No le vamos a dar ventaja a ninguna de las dos, ni al comprador ni al vendedor, ni al inquilino ni al locador. Como le decía recién, si ustedes van a comprar en el almacén de la esquina una gaseosa, es una relación de derechos privados. Estamos en igualdad de condiciones entre el comprador y el vendedor.
Aun cuando hoy en día, y esto también tenganlo en cuenta, aun cuando hoy en día se le está dando cada vez más importancia al derecho del consumidor, ¿no? El derecho del consumidor en este momento tiene una protección especial el consumidor frente al comerciante. Pero vamos al ejemplo típico. Voy a comprar un chocolate en el almacén, no podemos decir que el almacenero tiene una posición de privilegio frente a mí, ni yo en una posición de privilegio frente al almacenero. Estamos hablando, en ese caso, de una típica relación horizontal de derecho privado. Eh, Cuando el Estado forma parte de la relación contractual, cuando el Estado entra como una de las partes en un contrato, aparecen estas cláusulas exorbitantes, aparecen estos privilegios, aparecen estas ventajas. Estas ventajas o privilegios que aparecen cuando el Estado toma parte son lo que se denominan las prerrogativas estatales. O también se las llama cláusulas exorbitantes. ¿En qué consisten estas prerrogativas del Estado o en qué consisten estas cláusulas exorbitantes? Vamos a hablar en primer lugar de lo que se llama el ius variandi, ius como derecho en latín, ius, y variandi con B corta, como de variar, ¿sí? Variandi, que es el derecho a modificar los contratos, pero de manera unilateral, es decir, decimos que el contrato es bilateral, es un acuerdo de dos partes. Ahora, cuando el Estado forma parte de un contrato, cuando el Estado forma parte de un contrato, el Estado puede disponer modificaciones al contrato, pero de manera unilateral. Esto no se da en el mundo del derecho privado. Es decir, si yo estoy contratando con ustedes, los dos como personas privadas, en el que nos hemos puesto de acuerdo entre nosotros, cualquier modificación que se haga al contrato se tiene que hacer por acuerdo de voluntad entre nosotros, ¿o no? Si nosotros decimos que vamos a alquilar una casa con 3 dormitorios y un día decidimos incorporar un cuarto dormitorio a la casa, tendremos que ponernos de acuerdo a ambas partes. Bueno, en el mundo del derecho administrativo, el Estado tiene facultades para modificar unilateralmente los alcances del contrato, del objeto del contrato, sin necesidad de conformidad de la otra parte. ¿Mm? Eso lo se llama el ius variandi o derecho a modificar unilateralmente el objeto de los contratos. Esa modificación nos muestra de movida nomás las diferencias entre los contratos administrativos y los contratos de derecho privado. En el mundo del derecho privado no nos podríamos imaginar que dos partes se pongan de acuerdo y luego después en la ejecución una sola de ellas pueda modificar lo que se ha puesto de acuerdo las dos. En el mundo del derecho administrativo esto existe. Por supuesto que estamos hablando con límites. En la legislación salteña se establece que ius variandi no puede superar el 20% del objeto del contrato, el 20%. Y en caso de obra pública se habla hasta de un 30%. Más allá de ello no, porque más allá de ello habría que dejar sin efecto el contrato o eventualmente hacer una nueva contratación. ¿Me van siguiendo o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Entienden lo que estoy diciendo hasta ahora? Sí, profe. Bien. Otra de las características que diferencia a los contratos de derecho administrativo con los contratos de derecho privado radica en que el Estado tiene facultad de dirección de la ejecución del contrato, puede dirigir el cumplimiento del contrato, puede sancionar incumplimiento en materia contractual,
puede hacer controles del cumplimiento, e incluso hay de algunos tipos de contratos más complejos, más grandes, en el que hay en juego muchas prestaciones y un volumen importante de transacciones, como son determinados tipos de servicios públicos, en los que el Estado incluso tiene un ente, por ejemplo, los entes reguladores, en el que el Estado contrata a una empresa para que preste un servicio y el Estado monta todo un ente regulador para controlar la prestación del servicio, para aplicar sanciones, para dirigir, para estar encima del contrato. Por ejemplo, en Salta tenemos un ente regulador de los servicios públicos de agua y ente regulador de servicios públicos de distribución de energía eléctrica. ¿Sí? Es un ejemplo interesante del análisis de lo que son los entes reguladores, porque el ente regulador responde a un esquema típico del periodo o de la ideología en la que los servicios públicos pueden estar en manos de empresas privadas. La idea fundamentalmente de los entes reguladores existe cuando el Estado no brinda el servicio, sino que dice, voy a contratar una empresa especializada para que lo brinde, y yo me voy a reservar el derecho de regularlo, controlar, sancionar los incumplimientos, pero no prestarlo yo, sino, pero no prestarlo yo, sino que lo preste la empresa. Ahora, en Salta se dio un fenómeno interesante porque se privatizó el servicio de distribución de agua y el servicio de residuos líquidos urbanos, que era, no me acuerdo bien, uno era agua de Salta o agua del norte, eran así los nombres, y el servicio de distribución también de energía eléctrica. Las dos eran dos empresas privadas y se crea un ente regulador para controlar la prestación de los servicios de agua y de los servicios de energía eléctrica. Resulta que el servicio de energía eléctrica hasta el día de hoy sigue perteneciendo a una empresa privada, la distribución, y es el Estado que la controla la ejecución del contrato a través del ente regulador. Pero en materia de agua, el Estado recuperó la prestación del servicio y lo puso en cabeza de una sociedad anónima que pertenece al Estado, pero sigue existiendo el ente regulador, es decir, es como que el Estado tiene la prestación del servicio a su propio y exclusivo cargo y al mismo tiempo tiene toda una estructura tendiente a controlar lo que el mismo Estado hace. ¿Sí? Esta es una figura interesante de analizar para ver si realmente se justifica que haya una empresa estatal con un ente regulador estatal o si realmente estaba pensada para estructuras como prestación del servicio privada y control y regulación en el Estado. Pero en un momento vendría a ser como un comentario al margen para que tengamos una idea en la realidad, para que ustedes puedan anclar en la realidad lo que estamos hablando, si no se queda muy teórico, ¿sí? La prestación de servicios públicos es un buen ejemplo para analizar el tema de los contratos administrativos. Por ejemplo, en Salta tenemos contratos administrativos grandes, muy grandes y muy interesantes de analizar, de cuestiones que pertenecen jurídicamente como obligación al Estado. Por ejemplo, la recolección domiciliaria de residuos sólidos urbanos, es decir, la basura domiciliaria, ¿sí? El contrato de recolección de basura domiciliaria en Salta se licitó el año pasado, si mal no recuerdo, 2020 creo que fue. En esa licitación ganó la licitación la empresa que ya venía prestando el servicio, que es Agrotécnica Fueguina. Los que viven acá en Salta habrán visto que esa es la empresa que brinda el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos. Bueno, esa empresa está a cargo de una función que está en cabeza del Estado, o sea, el obligado, el titular del servicio, el que debe brindar y asegurar que se brinde el servicio de recolección de basura, es el municipio de Salta. ¿Cómo hace el municipio de Salta para asegurar la prestación de ese servicio? En este caso decidió contratar una empresa, que esa empresa se organiza, tiene camiones, tiene empleados, dispone de un lugar para hacer la disposición final de los residuos,
tiene obligaciones de cumplir con normas ambientales para su colocación y su emplazamiento final, pero hay también municipios como, por ejemplo, les doy a título de ejemplo, el de San Lorenzo. San Lorenzo también está obligado el municipio de San Lorenzo a la recolección de los residuos sólidos domiciliarios de los vecinos de San Lorenzo, Atocha, La Ciénaga, San Lorenzo Chico, etcétera, y en esos lugares no contrató a ninguna empresa. Es el mismo municipio el que hace la recolección y de los residuos sólidos urbanos. En un caso, lo presta por sí y no hay contrato, porque lo presta por sí, y en otros casos necesita de un contrato para brindar el servicio de recolección de residuos sólidos. ¿Me van siguiendo? Tírenme alguna pista, chicos, porque me siento como un loco hablándole solo a un foco rojo que me mira y hay veces que necesito alguna. Gracias, porque hay veces uno necesita una mínima devolución. ¿Qué es importante también tener en cuenta en materia de contratos administrativos? En el mundo del derecho privado, la etapa previa del contrato, si bien es importante, como es importante en el derecho público como en el derecho privado, el tema de elegir con quién voy a contratar y elegir las calidades de lo que voy a contratar, en el mundo del derecho público esto es mucho más delicado. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen ganas o necesitan o quieren comprarse un teléfono con su plata, ¿a quién tienen que pedirle permiso para comprar? ¿Quién les tiene que autorizar la compra? Están comprando con plata de ustedes, que se la ganaron ustedes y que tienen disponibilidad libre ustedes. ¿Le tienen que pedir permiso a alguien? Y no, ¿sí? O sea, lo compran si quieren, si no quieren no lo compran, y si quieren comprar uno que vale más caro, más barato, una decisión propia de ustedes. ¿Mm? Si quieren comprarse un jean de marca que vale 10.000 pesos, lo pueden hacer. Y si quieren ir a un mercado más popular y comprarse un jean que vale 2.000 pesos, lo pueden hacer. No tienen que darle explicaciones a nadie. ¿Sí? Si quieren usar cosas más caras o más baratas, es problema de ustedes, cada uno lo decide como mejor quiera. En el mundo del derecho público esto es más complicado. ¿Por qué? Porque se van a estar utilizando fondos que los dispone, no es el dueño. El Estado va a tener que hacer contrataciones, como vemos en muchos casos, millonarias, porque las contrataciones estatales son en nuestro país y en nuestra provincia, las mayores contrataciones que se realizan son las estatales. Imagínense ustedes qué organización privada puede tener el volumen de compra y de contrataciones que pueda tener una provincia o un municipio. Y más en lugares como el nuestro, en el que si bien hay empresas, las empresas no son muchas y no son grandes. Al lado de lo que puede ser la compra de estatales, las compras de las empresas privadas son mínimas. ¿Mm? Imagínense lo que compra la provincia de Salta en insumos para hospitales. Hay que comprar todos los insumos para todos los hospitales de la provincia. Imagínense lo que se gasta en la provincia de Salta en la compra de insumos para la fuerza de seguridad, combustibles, uniformes, chalecos de protección, municiones, eh, tantas cosas que hacen falta a nivel de la docencia, bancos, pizarrones, mantener los edificios en condiciones que funcionen a lo largo y a lo ancho de todo nuestro extensísimo territorio. Eh, Imagínense un organismo que a veces uno no lo piensa y la cantidad de contrataciones y gastos que tiene es gigantesco, como es una cárcel. Una cárcel es un lugar donde hay que darle de comer a miles de personas por día, porque los internos tienen que hacer toda su comida, el personal penitenciario que trabaja en ese lugar son seres humanos y obviamente tienen que también que comer y cubrir sus necesidades. Hay que mantener en esos lugares
dotación de personal las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces le digo, miles de personas comiendo todos los días, las 24 horas del día, y habitando un lugar, combustible, energía eléctrica, agua. Imagínense todo lo que hay que comprar para que funcione una cárcel. Bueno, todo esto, si uno se pone a pensar y lo compara con cualquier otra organización, nos vamos a dar con que el Estado contratando es gigantesco. Por eso es tan importante para los profesionales de la ciencia económica, para los profesionales del derecho, tomar el peso a este tema, porque esto no es una cuestión menor. Este es un tema de mucho peso y de mucho volumen. Es importante desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Bien, si vemos que es tan monstruoso, es tan grande el Estado contratando, también nos damos cuenta de la importancia que será determinar con quién vamos a contratar. No solo para conseguir las ofertas más convenientes en precio y en calidad, sino también para no dirigirla de manera arbitraria a la contratación hacia lo que podrían ser los amigos circunstanciales del poder. Imagínense si un comprador en nombre del Estado no sigue reglas claras y transparentes, puede ser que todo el montonaje de millones que se destinan a las compras lo haga con amigos, lo haga con personas conocidas con quien no se garantice ni la calidad ni la cantidad correspondiente. Entonces, existen en virtud para esto, para cubrir esta necesidad, toda una parte que vamos a estudiar y que tenemos que saber que son los procesos de selección del co-contratante. Es decir, cómo vamos a elegir la persona que va a contratar con el Estado. En ese proceso de selección vamos a encontrar la licitación pública, los concursos de proyectos integrales, los concursos, los remates, las subastas, donde vamos a determinar sobre la base de los pliegos, es decir, las condiciones que se pongan para cada contratación, vamos a determinar con quién vamos a contratar. Y cuando determinamos con quién vamos a contratar, lo vamos a hacer determinando lo que se llama la oferta más conveniente. ¿Cómo se define cuál es la oferta más conveniente? Bueno, no es una cuestión simple. A ver, les pregunto a ustedes, así yo veo si no están todos dormidos, ¿qué creen ustedes que puede ser la oferta más conveniente? ¿Cómo se elige a la oferta más conveniente? Cuando estamos comprando con plata de otro, cuando hay que rendir los gastos. ¿Qué creen ustedes que es la oferta más conveniente? ¿Mm? Buenas tardes. La seriedad o, digamos, la trayectoria con el que estamos por hacer el contrato a pesar de que haya tenido una buena oferta. Puede ser. La calidad del producto. Muy bien. Acá Verónica nos dice la oferta más conveniente no es siempre la más barata. ¿Están de acuerdo con Verónica? Sí, porque Sí, depende de la calidad. Sí. Muy bien. Bueno, están súper orientados. Les digo que no siempre, no siempre de movida contestan tan correcto. Uno trata de orientar la más conveniente casi de una manera natural a la más barata, ¿sí? Pero como bien nos dice acá Verónica, la oferta más conveniente no quiere decir que sea siempre la más barata. Puede ser que la más barata sea la más conveniente, pero no siempre. ¿Mm? Pero acá hagamos un razonamiento. Si estamos hablando de productos estándar, si estamos hablando de productos que son de acuerdo a una serie estadística, por ejemplo, yo les digo, cotícenme resma de hoja, oficio o A4, normas IRAM de 70 gramos a entregar en Salta Capital en tal fecha con pago contado contra entrega. ¿Cuál será en ese caso la oferta más conveniente que me presenten? Ahí, como dice Jesús, ahí sí, la mejor es la más barata. Claro, porque estamos haciendo algo muy estándar en el que la única variable que queda sin determinar es el precio. Entonces, si yo digo, entréguenme la semana que viene cosas idénticas, pago contado contra entrega acá en Salta,
obviamente que la más conveniente va a ser la más barata. ¿Mm? Ahora, si yo digo esto mismo, pero nada más que digo, entrega donde ustedes puedan entregarlo y ofreciendo forma de financiación, y viene uno y me dice, te lo entrego en Salta y te doy 6 meses de pago sin intereses, o me dice, te doy en 18 cuotas sin interés, y el otro me dice, más barato, pero entrega en Salta y contado contra entrega. Ahí tienen que aparecer ustedes, los contadores, y hacerme números y decirme, mire, ¿sabe qué? Está un poquito más cara la oferta B, pero calculando lamentablemente la inflación que tenemos en este momento, que se estima que va a pasar el 50%, me está ofreciendo el pago en 18 cuotas sin intereses, me parece que es más conveniente la oferta 2, porque si bien el monto inicial es más caro, la financiación lo vuelve más económico a la larga. Entonces, en ese caso, capaz que yo diga la oferta más conveniente no es la más barata, capaz que la oferta más conveniente sea la más cara, pero por la forma de financiación me convenga, ¿sí? Eh, y decida contratar con la que no es la más barata, aunque la otra termine siendo la más barata, y eso me lo tiene que explicar en un buen dictamen un contador. Si tenemos que contratar a un súper científico para algún tema, a un artista, eh, si queremos contratar, no sé, piensen en algún artista para un concierto. Es lo mismo que cante yo o que cante el Chaqueño Palavecino y no, en principio no. Entonces, seguramente lo que puede cobrar el Chaqueño Palavecino en comparación con lo que pueda cobrar yo, capaz que yo cobro más barato, pero no canto ni un 1% de lo que canta él. Entonces, en ese caso, habrá que prever que la oferta más conveniente no sería tampoco en ese caso la oferta más barata. Sí, acá, como dice Milagro, también se analiza los trabajos que realizó y cómo los entregó en el pasado. Exacto, esas son las calificaciones que tienen las empresas. Y en el mundo del derecho se habla lo que se habla de intuitu personae. Hay personas que se las contrata por sus características propias, ¿sí? Vamos a la hipótesis, esto lo vi el otro día, en la Cámara de Diputados se está en este momento restaurando un cuadro hermosísimo que estaba en el salón más importante de la legislatura de Salta, que es el momento de la muerte de Güemes. Un cuadro bien grande, en el que está Güemes debajo de un árbol, momentos previos a su muerte. Y se está haciendo un trabajo enorme con este cuadro. Al momento de elegir a las personas encargadas de su restauración, ¿la vamos a elegir solamente por el precio o vamos a ver, además de lo que cobran, cuáles son sus antecedentes, como nos dice acá Milagro? ¿Cuáles son sus antecedentes como artista? ¿Cuáles son sus antecedentes como restauradores de obras de arte en óleo? Vamos a ir seguramente a ver eso, y al momento de definir quién es la persona que va a hacer ese trabajo, se tendrá en cuenta los antecedentes y la calidad de ese artista o de ese restaurador. Ahí puede que sea que la oferta más barata terminemos entendiendo que no es la más conveniente. Bueno, esta es la etapa previa a la contratación. Es una etapa, entonces, como les decía, que en el mundo del derecho administrativo tiene una particular importancia. Cuando, por ejemplo, en la carrera de abogacía se estudia contratos, toda la actividad previa al contrato precontractual es una cuestión bastante breve, diría, no es, si bien es importante, pero no se le da la importancia en los contratos privados a la etapa previa que se le da a la etapa previa de los contratos de derecho público, porque la elección del co-contratante y la selección de la oferta más conveniente en el mundo del derecho privado no es materia de estudio dentro de contratos, o si lo es, no tiene la trascendencia que tiene en el mundo del derecho público. ¿Por qué? Porque se manejan fondos que no son propios de los funcionarios, porque necesitamos mayor transparencia, porque se están disponiendo de bienes que no son propios de quienes lo deciden, ¿sí?
Tenemos una segunda etapa que ya es ya la suscripción del contrato y la ejecución del mismo, que la vamos a ver en la próxima clase junto con alguna práctica. La ejecución del contrato de acuerdo a las cláusulas contractuales, siempre al tenor de los pliegos también licitatorios con los cuales se convocó al proceso. Y hay una próxima etapa que es la etapa de culminación o de extinción de los contratos, que se pueden extinguir de manera natural por cumplimiento del plazo, por cumplimiento del objeto. Y también vamos a ver algunas formas anormales de terminación de los contratos, dentro de las cuales vamos a encontrar algunas típicas del derecho público, como por ejemplo el rescate en materia de servicios públicos, de concesiones de servicio. Y por último vamos a hablar también de una etapa posterior a la finalización de los contratos, que en materia de contratos administrativos también hay algunos efectos que duran incluso después de la finalización de los contratos. Bueno, esto fue un pantallazo inicial. En 2 clases vamos a trabajar la figura del contrato. Se los quise ubicar dentro del mundo de los actos, hechos, reglamentos y contratos, diferenciarlo de estas otras 3 figuras, y un análisis lo más simple que he podido hacerles de lo que son la diferencia entre el contrato de derecho privado y el contrato de derecho público, y las etapas específicamente ya de los contratos administrativos. ¿Les queda alguna duda, chicos? Si no, ya pasamos para la próxima clase en la que vamos a trabajar con ejemplos de contrato y con una visión más práctica del tema. ¿Tienen alguna duda, chicos? Gracias, Gabriela. Gracias, Martín. Gracias, Marianela. Bueno, entonces hasta acá llegamos hoy y nos estamos viendo en la próxima clase. Ok. Gracias, María de los Ángeles. Gracias, Marianela. Estamos en contacto. Chao, chao.